el dolor, el temor quiso triunfar en mí, quiso triunfar en mí. No lo entendí, porque a mí, si todo yo te di, si todo yo te di, no me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. He aprendido que el mañana no es mío, solo contigo yo confío. No lo entendí, porque a mí, si todo yo te di, si todo yo te di, no me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Mi vivir es Cristo y el morir es aumento. Mi vivir es Cristo y el morir es aumento. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Así es, chicos hermosos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que están aquí en estos videos que estamos viendo acerca de las historias de hombres y mujeres de la Biblia. Y bueno, pues ahora traigo la historia de dos personajes más del Antiguo Testamento. Esto es el profeta Abdías y el profeta Jonás, famoso profeta Jonás. Y hoy es el video número 63. Comenzamos. Vamos a ver, el profeta Abdías dice que la rivalidad fraternal entre hermanos gemelos, Esaú y Jacob, condujo a hostilidades nacionales entre estos dos pueblos, los edomitas, descendientes de Esaú, y los israelitas, descendientes de Jacob. El profeta Abdías condena tajantemente a los edomitas por su esparcimiento en negarle ayuda
a Israel durante el tiempo que anduvieron errantes en el desierto. Esto está en el libro de Números, capítulo 20, versículo 14 al 21. Y después, en el tiempo de la invasión de Babilonia, fue un momento de urgente necesidad con los enemigos de Israel, tocando las puertas de Jerusalén, su ciudad principal. Los edomitas están llamados a auxiliar a sus hermanos, pero en lugar de ello los desampararon. Desempeñaron un papel de guardianes de su hermano. Edom se convirtió en aliado de los enemigos de Israel y aún colaboraron en saquear a la ciudad de Jerusalén en lugar de ayudar a sus hermanos. Por su arrogancia y por su falso orgullo, Edom será cortado para siempre de pertenecer al pueblo de Dios. Este profeta describió los crímenes de Edom, los juzgó y pronunció su juicio. El resultado fue destrucción total para este pueblo. La justicia un día sería administrada y el pueblo de Dios vindicado, y así Dios sería reconocido por todo el mundo como el único juez perfecto de toda la tierra. Por otro lado, Dios prometió por últimas a su pueblo que destruiría a sus enemigos y vivirían por fin en paz. El profeta Abdías trató con la actitud soberbia de Edom, que lo hizo jactarse de su superioridad cuando los enemigos de Israel lo aplastaron. El profeta sabía que Edom tendría un fin similar y que Dios eventualmente restauraría a Israel, a su tierra y a su lugar de prominencia. El nombre hebreo de Abdías se pronuncia Obadiah y significa adorador de Jehová o siervo de Jehová. La historia de Abdías nos enseña que Dios provee y cuida de su pueblo y ejecutará juicio en contra de quienes se opongan a ellos. Cuando en la Biblia escuchamos el nombre de Edom o edomita, se refiere a personas soberbias. Los edomitas, al ver la invasión a Judá por parte de sus enemigos, se alborozaron e hicieron mofa de su desventura. Los edomitas viven en ciudades aparentemente impenetrables, labradas en las rocas de las montañas, escalpadas como así que no podían vencerlos. Y hoy en día es muy parecida esa ciudad de Edom a la ciudad de Petra, en la región de Arabia llamada Jordania. Por eso los edomitas creían soberbiamente que nada podría afectarlos. Sin embargo, como el profeta Abdías lo revelaría, estaban equivocados. Dios aborrece la soberbia. Proverbios 8:13 dice: el que responde a un asunto antes de haber oído, le es necedad y oprobio. Santiago capítulo 4 versículo 6 también nos dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. La soberbia es una concentración indebida en nosotros mismos. Esto nos llevaría a creer la misma mentira que creyeron los edomitas, el creer que sabemos o podemos más que el Señor. No obstante, tal arrogancia asegura que solamente la destrucción podría acabar con ella. Proverbios capítulo 16 versículo 18 nos dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay que recordar siempre que todo lo que recibimos fuera de la voluntad de Dios termina convirtiéndose en cenizas. Desde el tiempo de las profecías de Abdías, Edom estuvo continuamente sometido a potencias extranjeras, perdió su identidad nacional,
antes del tiempo de Cristo, en el año 70 después de Cristo, Edom desapareció y las páginas de la historia, exactamente como lo había predicho siglos antes el profeta Abdías. Este pueblo se diluyó tanto con los pueblos del mundo, adoptando tanto sus tradiciones y costumbres, que terminó desapareciendo y ya nadie recordó sus ancestros que Dios había apartado para él, como lo fue Abraham y también Isaac, ¿verdad? Abraham como el padre de la fe. Isaac pues era el padre sanguíneo de Esaú, que era de donde dependían los edomitas. Por eso es importante nuestro linaje. Los edomitas olvidaron que habían pertenecido, al igual que los israelitas, del linaje de Abraham. Por eso todos los pueblos de la tierra han inventado sus propios dioses, sacándolos de su imaginación y adorándolos de diferentes maneras. Algunas maneras aborrecibles, como jamás Dios lo ha pedido. El apóstol Pablo, sabiendo esto, un día que estaba visitando Atenas, él observó toda su idolatría, que era muestra de ese pueblo, y ellos estaban tratando de conocer a Dios. Así que Pablo les explicó que Dios se había revelado a la humanidad a través del perfecto funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo, si la Tierra fuera de menor tamaño, no tendría atmósfera y no habría vida. O si la luna no estuviera a la distancia exacta en donde se encuentra, tampoco existiría vida aquí en la Tierra. Esto nos demuestra que cada cosa en el planeta tiene su lugar y su razón de ser. Si el mar fuera un poco más salado, tampoco tendría vida. De tal manera que nadie puede negar que Dios existe y que todo lo ha hecho perfecto para su funcionamiento. Por supuesto, las ideas acerca de Dios en la humanidad son a veces muy diferentes de la realidad. Por eso no tenemos que apoyarnos en nuestras nociones imperfectas, sino que podemos conocerlo de verdad, porque se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo su Hijo. Porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, porque linaje suyo somos. Siendo linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a esculturas de arte creadas por la imaginación de los hombres, aunque las hayan hecho de oro o de plata o de maderas preciosas. Solo Jesucristo representa a Dios en toda su perfección. Por esto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a toda la humanidad en todo lugar que se arrepientan, porque está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel hombre quien asignó, este es Jesucristo, que nos da la fe a todos, que estuvo muerto y que Dios lo levantó para que creamos en Él para nuestra única salvación. Eso está en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34. Dios nos dio a Jesucristo para que nos unamos a Él y así seamos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La ciencia médica incluso ha descubierto que una mano o un ojo o un riñón o un pulmón no son capaces de funcionar aislados del resto del cuerpo. Incluso cada órgano necesita los otros miembros del cuerpo para sustentarse y nutrirse. Los órganos que verdaderamente estuvieran independientes del cuerpo estarían inútiles, amputados o muertos. Esta misma verdad
se aplica al cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo pertenece a esa categoría, puesto que tu confianza en Cristo debe de estar en Él, sobre todo en el perdón de tus pecados. Y todo para fortalecernos necesitamos apoyarnos, animarnos y nutrirnos en conjunto. Esto es lo asignado por Dios a los creyentes en Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, es decir, las ramas. Dijo el Señor Jesús, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Aún en la escala nacional, Edom rehusó asumir su papel correcto como hermano de Israel y sufrió su severo castigo por su soberbia, el ser cortado completamente del pueblo de Dios. Esta carta nos hace reflexionar hoy. ¿Estamos dispuestos como hermanos y hermanas en Cristo a extender nuestra mano de ayuda cuando podamos y sepamos que algún amigo está pasando por alguna crisis profunda o que está a punto de tomar una decisión difícil? Por lo cual pedimos ayuda. Esto es lo que en realidad significa vivir unido al cuerpo de Cristo. El profeta Abdías termina su historia bendiciendo el pequeño remanente que se mantiene en el monte de Sión. El monte de Sión en la Biblia es el lugar donde actualmente se encuentra sentada la ciudad vieja de Jerusalén. El significado bíblico se refiere a la tierra prometida, que es la pureza del corazón. A menudo se refiere a Sión para referirse al pueblo del Señor o a su iglesia, que son personas de un corazón manso y humilde como el de Cristo. Mantenerse en Sión es mantenerse en pureza de corazón, sinceros y humildes, con mansedumbre para Dios. Ejemplo, una persona humilde es aquella que en su corazón obedece lo que dice la palabra de Dios, se aparta del mal para hacer el bien y con ello honrar a Dios. Una persona con mansedumbre cree con amor lo que dice Dios y le obedece. Una y otra vez Dios en las Escrituras nos dice que juzgará a la humanidad por sus pecados usando los propios pecados que hay en su contra. Por ejemplo, el que critica, lo criticarán. El que miente, le mentirán. Hay muchos versos que avalan esto que estamos hablando. Por ejemplo, Esther capítulo 7, versículo 10. Salmo 57, versículo 6. Proverbios 26, versículo 27 y 28. Proverbios 28, versículo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Isaías capítulo 33, versículo 1. Habacuc capítulo 2, versículo 8. Salmo 7, versículo 15 y 16. En otras palabras, cosechamos lo que sembramos después de haberlo sembrado y más de lo que sembramos. Sin embargo, como creyentes en el Señor Jesucristo y recipientes de su salvación que Él proveyó en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, Él nos ha salvado de la muerte eterna como consecuencia final del pecado. Y aunque las consecuencias de lo que hagamos, esas sí las vivimos mientras tengamos vida. El Señor nuestro Dios Padre borra y olvida nuestros pecados cuando le entregamos la vida a Jesucristo nuestro Señor, porque Él es nuestra única propiciación dada por Dios para nuestra salvación y vida eterna. Estos versículos también avalan esto, que solo en Cristo hay salvación,
Lo corrobora el Salmo 103, versículo 12, Isaías 38, 17, Isaías 43, 25, Jeremías 31, 34, Miqueas 7, 9. Nuestra justicia es Cristo. Él nos justificó delante de Dios Padre para que Él perdonara todos nuestros pecados, que en una sola vez y para siempre. Esto quiere decir que no se necesita sacrificar a Cristo cada que pequemos. El sacrificio que hizo fue suficiente para todos los que creemos en Él. Y una sola vez es necesario entregarle la vida a Cristo para siempre. Hebreos 8:12 dice que Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario como ofrenda por todos nuestros pecados, entró una sola vez en el lugar santísimo y obtuvo nuestra eterna redención. Hebreos 9:26 dice: Jesús se presentó a Dios Padre Él mismo como sacrificio vivo para de una vez y para siempre quitar de entre Dios y nosotros el pecado que nos separaba de su presencia. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 18, dice que el mismo Espíritu Santo dijo: Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. A tan magnánime favor y gracia, lo único que nos queda es vivir eternamente agradecidos desde aquí en la tierra para siempre, porque Él nos ha salvado y con ello nos dio la vida eterna. La conclusión entonces del profeta Abdías, su historia, nos enseña que Dios siempre está al pendiente de todo y que aborrece la soberbia, aborrece la altivez, aborrece que las personas piensen que saben más que Dios y que pueden hacer lo que ellas quieran, ya sea con su cuerpo o ya sea con su propia vida. Eso no es verdad, le pertenecemos a Dios, por eso hay que conocerlo y saber lo que Él ha hecho por nosotros. Y bueno, pues ahora vamos a ver la historia de Jonás. Quise hacer la historia de estos dos profetas porque realmente es muy pequeñita. Sus historias en la Biblia vienen 2 o 3 hojas solamente de la historia de cada profeta. Por eso estos que son los profetas menores, pues voy a estar dándolos, yo creo que de 2 en 2, o si es posible hasta 3 a lo mejor, para que no llevemos mucho tiempo también. Y bueno, Jonás. El término hebreo para el nombre de Jonás es Yomaj con Y. Esto significa paloma, pero la Vulgata latina usó el título de Jonás para referirse a este profeta verdadero del Señor. Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 25 nos habla que Jonás servía al Señor en tiempos del rey Joroboam II, alrededor del año 760 a.C. Jonás fue hijo de Amitar, profeta del poblado de Gad-Efer. Jonás fue comisionado por Dios para dar un ultimátum al archienemigo de Israel, el pueblo de Asiria. Pero a Jonás no le pareció justo ir y tener misericordia de ese pueblo malvado. Cuando Dios llamó a Jonás a dejar su hogar en Israel y viajar rumbo al noreste a Nínive para predicarle a los pecadores que residían en esa ciudad, el profeta rehusó el encargo divino y se dirigió a Tarsis, en el occidente, actualmente España. El desobediente profeta no quería tomar parte en el plan de Dios. Jonás conocía a Dios y sabía cuán misericordioso y lleno de gracia es. Tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia,
que te arrepientes del mal, dijo Jonás. Jonás detestaba la brutal ciudad de Asiria, de Nínive, y no quería dar a sus ciudadanos oportunidad alguna de arrepentirse y poder así experimentar la misericordia de Dios. Por eso huyó en dirección opuesta. Al leer los 4 capítulos de la historia de Jonás, es interesante observar a un predicador que prefiere que los pecadores perezcan en sus delitos y pecados en lugar de que se salven. Jonás estaba realmente enojado con Dios por querer perdonarlos y salvarlos, pero ¿por qué Jonás aborrecía tanto a los ninivitas? ¿Y por qué no quería que Dios los perdonara y los salvara? Pues la razón es la siguiente. La ciudad de Nínive pertenecía a la nación de Asiria, y los asirios habían conquistado al pueblo de Israel, el pueblo de Jonás. La historia cuenta acerca de un rey asirio muy malvado. Este rey se mofaba y se enorgullecía por haber quemado a 3,000 cautivos, y con sus cuerpos quemados había hecho pilares. Y el gobernador de este pobre pueblo de esclavos lo había despellejado de su piel y lo había dispersado por las paredes de la ciudad, y a otros les había cortado las manos y la nariz. A muchos les sacó los ojos y formó un pilar con las cabezas y los puso en las puertas de la ciudad para que todo mundo le temiera. Este rey malvado también había colgado a 700 hombres en estacas. Si usted hubiera sido Jonás, sabiendo estas atrocidades de este pueblo y que Dios quería salvarlos, ¿así aún usted hubiera ido? Tal vez nosotros no hubiéramos querido exponernos a este pueblo tan sanguinario y tan malvado, pero el valiente Jonás lo que no quería era que si este pueblo se arrepentía delante de Dios de su maldad, Dios lo perdonara. Y Dios, por la desobediencia del profeta, no se enojó ni acabó con la vida de Jonás. Más bien, al ver que Jonás iba en sentido contrario a su mandato, levanta una tormenta alrededor del barco en donde iba Jonás. Cuando Jonás ve que por causa de él la nave que viajaba estaba a punto de naufragar, él pide a la tripulación que lo arrojen al mar. Le dice al capitán: por favor, arrójame, yo soy el culpable porque esta tormenta se ha levantado. Jonás, en el capítulo 1, versículo 12, dice que Jonás entendió de inmediato que su desobediencia había puesto la embarcación en peligro y que por causa de él los compañeros de viaje podrían morir. Sin embargo, Dios no abandonó a Jonás ni lo dejó que muriera en su desobediencia. El capitán y la tripulación arrojaron a Jonás al mar. Y el Señor envió un gran pez que se tragara al profeta para asegurarse que Jonás en la panza del pez recapacitara y se arrepintiera por su desobediencia, y así cumpliera con la misión que se le había asignado. Jonás no le quedó otra opción, y dentro del pez se arrepintió y oró a Dios pidiéndole que le salvara y prometiéndole que iría a cumplir con el mandato que le había hecho. Esto está en Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 10. Con esto aprendemos que Dios nunca da la espalda a un corazón verdaderamente arrepentido, aun si en ese corazón latiera en el pecho de un hombre que tratara de rehuirle. El Señor a menudo usa la aflicción de este modo, no para castigarnos, pues la aflicción no viene por causa de Dios, sino por causa de nuestros propios pecados. Pero Dios frecuentemente usa esa aflicción por nuestros pecados para traernos de vuelta a Él.
Y desgraciadamente, a veces somos tan necios y tan desobedientes que solo cuando tocamos fondo estamos realmente dispuestos a arrepentirnos. Y Dios tiene tanto amor y tanta gracia que no importa cuán débil, torpe o sencilla sea nuestra oración, Él responde a esta oración con perdón y misericordia en abundancia. ¿Se merecía Jonás una segunda oportunidad para llevar a cabo la misión divina? No, tampoco nosotros. Pero Dios en su misericordia no está manteniendo un registro para tomarnos cuentas o ajustarnos cuentas, sino para moldearnos a semejanza de su Hijo Jesucristo. Cuando Jonás fue tragado por el pez y luego 3 días después de haberse arrepentido y ver que el pez lo había escupido en la playa, a Jonás le quedó claro que Dios estaba hablando muy en serio respecto a la orden que recibiría para ir a predicar a Nínive. Así Jonás se arrepintió de su desobediencia y viajó a Nínive. La mayoría de los predicadores se sentirían muy dichosos de poder dirigirse a un auditorio tan receptivo como lo fueron los ninivitas. El rey de Nínive, al escuchar la sentencia de Dios, si no se arrepentía, él inmediatamente mandó a todo el pueblo ofrecer sacrificios y ofrendas de arrepentimiento a Dios. Esto encolerizó más a Jonás. En otras palabras, el arrepentimiento de los ninivitas amargó al profeta, el cual estuvo en una profunda depresión, al punto de querer morirse, donde Dios tuvo que intervenir. Y ahí nos enseña que de primera mano su compasión y su misericordia. Jonás no se compadeció de Nínive, pero Dios sí. Y Él les perdonó la vida a los ninivitas, porque Dios ama la misericordia, no el juicio. La historia de Jonás nos enseña que Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Por eso cuando nos llame, debemos obedecer, sea que entendamos o no sus planes, o que estemos de acuerdo o no. El mensaje de su gracia es para todos los que están dispuestos a oír creyendo y arrepentirse de su maldad, entregando su vida a nuestro Salvador Jesucristo. En tiempos modernos, la historia de Jonás ha sido ridiculizada muchas veces y descartada como una historia verídica pero el pueblo de hebreo lo ha aceptado y nuestro mismo Señor Jesucristo avaló su veracidad, marcando los acontecimientos extraordinarios del profeta Jonás en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Jonás olvidó que nadie podemos escapar de Dios. Esto nos reafirma su historia, lo que dice el Salmo 139, 7, donde el rey David lo sabía muy bien cuando dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No existe lugar alguno donde nosotros podamos escaparnos de Dios. Oremos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esto está en Juan capítulo 3, versículo 17. Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Gracias, Padre, por tu gran misericordia que es nueva cada día. Ayúdanos a entender muy bien tu voluntad para que ésta sea hecha, así como en el cielo, aquí en nuestra propia vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Y bueno, chicos, si es primera vez que tú ves un video como estos o nunca le has entregado la vida a Jesucristo nuestro Salvador,
Yo quiero que sepas que hoy es la oportunidad que tú puedes entregar tu vida a Él. Él murió por nosotros, todos los pecadores, pero es necesario que cada uno de nosotros lo sepamos, que en la cruz del Calvario Dios cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Y cada uno de nosotros, por su gracia y su favor, hemos de ser perdonados si nosotros aceptamos entregarle la vida a Jesús. Si nosotros aceptamos creer en Jesucristo, en que Él murió por nosotros. Y bueno, si tú eres una de esas personas, por favor repite esta oración conmigo. Se le llama la oración de entrega a Cristo o la oración de fe de un pecador. Dile así: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido por favor que vengas a mi corazón a vivir en él. Te hago mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre. Y bueno, si usted hizo esta sencilla oración, nosotros creemos que Dios le está dando la oportunidad de conocerlo y que Él lo ha hecho nacer de nuevo. Aunque usted no sienta absolutamente nada, hay gente que no siente nada, pero aquí lo que importa es que usted crea que Dios le ha escuchado, porque Él está en todo lugar y sobre todo el Espíritu Santo trabajando en su corazón para que usted viera este video, para que usted hiciera esta oración y así poderlo salvar, porque es lo único que quiere nuestro Señor. Nos ama tanto. El Señor hizo toda la creación y nos ama y quiere que nosotros lo conozcamos, quiere tener una relación personal, individualmente con cada uno de nosotros. Quiere que nosotros lo conozcamos a Él y que nosotros vivamos eternamente con Él. Entonces, nuestro Dios es maravilloso. Y bueno, si usted tiene una Biblia en casa, le sugiero que la comience a leer. Le recomiendo el Evangelio de San Juan. Desde el capítulo 1 nos muestra con claridad quién es Jesucristo, qué hizo Jesús, a qué vino, ¿verdad? Y si puede ir a una iglesia donde se predique el Evangelio, que Dios lo dirija a un lugar adecuado para usted. Esa es mi oración en este día. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Si Dios lo permite, nos veremos luego con otra más historia de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta pronto.